Hola, mijito, ¿cómo están todos ustedes? Aquí está Tatita. Me da mucho gusto que tú estés aquí. Recuerda darle like y suscribirte al canal. Hoy vamos a hablar de los procesos de ascensión. Que la vida a veces tiene situaciones difíciles, que la vida a veces no es lo que tú piensas, que es lo que tú quieres, que la vida no has logrado todo lo que tú deseas. ¿Y cómo vamos a cambiar ya esa realidad, mijito? Cambiando el enfoque. Cambia el enfoque de tu realidad y vamos a empezar con los procesos de ascensión. Ya es momento de iniciar con los procesos de ascensión y para eso te invito a que leas el Nuevo Testamento, que ahí se revela mucha información muy sagrada, donde Jesús revela bastante información muy bonita. Te explica de que hay que, desde el inicio en Mateo, ya vemos en el versículo 2 que se habla mucho de los magos cuando llegan con Jesús. ¿Qué es lo que hicieron los magos? Porque no eran reyes magos, eran magos. ¿Qué hacen los magos cuando llegan con Jesús? Hacen reverencia y adoran a Dios. Desde ahí tienes el comienzo de todo. Ahí tienes el comienzo del cristianismo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer y cómo le pides tú a Dios? Reverenciándolo, honrándolo, agradeciendo, poniéndote de rodillas y darle gracias por las bendiciones que te dan la vida. Desde el inicio, desde el principio del Nuevo Testamento, te dice la fórmula exacta para llamar a Dios, para que escuches a Dios. A veces cuando tú te levantas a las 3 de la mañana, ¿esto qué quiere decir? Que es el momento de orar con Dios, que es el momento de hablar con Él y darle gracias. Siempre hay que estarle dando gracias a Dios por todas las bendiciones que tú tienes en este terreno humano, en tu presente. Eso es muy importante. Y para elevarte, con los procesos de ascensión tienes que entender este principio básico. Honrar a Dios, que es muy simple, venerándolo, arrodillándote y pidiendo y dando gracias. Sobre todo, adorar a Dios. Porque tú no vas a estar adorando a la gente, tú vas a adorar solamente al divino creador. Y esto es lo que te quiere decir hoy, Tatita. Para iniciar entonces con el proceso de ascensión, lo que tú tienes que hacer es arrodillarte y darle gracias a Dios por todo lo que tienes. Pedirle perdón por tus pecados, porque te voy a revelar un misterio. Tú inconscientemente estás haciendo cosas a veces que no son muy buenas o que te quieren jalar hacia el otro lado, que de ese lado no nos gusta. Si tú te sellas con el poder de la sangre de Jesús, sellas tu inconsciente, tu subconsciente y tu consciente, de esta manera el enemigo no puede entrar porque no puede atacar. Porque recuerda que Dios se maneja en lo secreto. Cuando tú haces oración, hazla desde tus aposentos. En Mateo nos explica, tienes que pedirle a Dios, tienes que orar en tu aposento, cerrar la puerta y decirle a Dios todas las cosas que tú tienes, que tú quieres lograr y todo lo que por lo que tú estás agradecido. Es el principio básico de ascensión y sellarte con el poder de la sangre de Jesús siempre. Tu espíritu, tu alma, lo sellamos con el espíritu, con el poder de la sangre de Jesús. Y sellar también tu mente inconsciente. Eso es muy importante que tú lo hagas, porque a veces ni te das cuenta cuando estás haciendo cosas con tus manos. Y eso también hay que aprender a manejar lo que tú haces con tus manos. Porque cuando tú haces ciertos movimientos, estás a veces invocando cosas. Entonces eso es necesario que lo sepas. Aun cuando estás haciendo cosas, o también dices cosas que no vienen de ti, que el enemigo quiere atacar. Entonces por eso también sella tu palabra, sella tu boca, sella todo lo que escribes, séllalo todo con el poder de la sangre de Jesús. Y también lo que estamos viendo en Mateo, que nos explica Jesús. ¿Cómo te dice Jesús que tienes que orar? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí te está diciendo que a medida que tú vas perdonando, también Dios te va a perdonar de la misma manera que tú lo haces. Y es una forma de liberación. El perdón es liberarte y soltar a esa gente negativa, las situaciones negativas y perdonarte a ti mismo. Vamos a seguir. Más, líbranos de todo mal.
El más, ¿qué significa? Que tienes la protección de Dios y muchas veces la omitimos al momento de rezar. Esto sucede porque tú recuerdas la oración de una manera que no está escrita. Entonces, si tú aplicas el más, líbranos de todo mal, estás aplicando la protección de Dios en ese momento por simplemente usar esa palabra más. Líbranos, y aparte te libra de todo mal, o sea, te protege y te libra de todo mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es como va esta oración. Date cuenta cómo a veces el efecto distorsiona las cosas que tú no estás diciendo. Bueno, más bien, las cosas que tú estás diciendo que no vienen escritas. Hay que aprender a usar las palabras correctamente. Ay, ¿por qué estoy así diciendo cosas que no son? Ahí está, porque hay que sellarnos con el poder de la sangre de Jesús, sellar nuestros oídos, nuestra vista, nuestra nariz y nuestra boca. Porque al momento en que tú los sellas, se esfuma la confusión. El enredo se desenreda y te empiezas a sentir diferente. Empiezas a ser más congruente con lo que dices y con lo que haces para que no caigas en este efecto. Tú piensas de una determinada manera que no es la real. Tenemos varios ejemplos que tú piensas que en determinado video salía una persona con no sé, un micrófono, o que en las caricaturas te imaginabas algún muñequito con una forma que no era, y tienes que empezar a sellarte con el poder de la sangre de Jesús para que el efecto no te afecte a ti y empieces a ver más claramente, empieces a observar las cosas como son, y eso es muy interesante. Ahora, ya que rezamos también el Padre Nuestro, utilizando el más líbranos de todo mal, tenemos que empezar a seguir el camino que tenía Jesús. Te explica también en Mateo, y lo dice claramente, que arrepiéntete de tus pecados porque el cielo está cerca. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú te das cuenta, percibes que no estás actuando de la manera correcta, y lo intuyes, pero no lo sabes, porque esto lo manejas inconscientemente. Cuando lo intuyes, es cuando te tienes que sellar con el poder de la sangre de Jesús. Tienes que sellarte para que el enemigo no pueda entrar y tú puedas decir cosas positivas, cosas correctas, sin que te afecte este efecto, que no viene más que del otro lado, y tienes que tener mucho cuidado con estas cosas. Siempre vamos a utilizar estos ejercicios que yo te digo. Entonces ya tienes postrarte ante Dios y honrarlo, adorarlo. Que al momento de rezar leas exactamente lo que viene en la Sagrada Escritura. No omitas lo que dice. Aprende a utilizar las palabras correctamente. Y ya después, para seguir con el proceso de ascensión, lo que tú tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Si puedes, arrepiéntete todo el tiempo, porque todo el tiempo no sabes ni qué estás haciendo inconscientemente. Entonces hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepiéntete con Jesús, porque Él es el Salvador y vino a ayudar a la humanidad, para los que quieran seguirlo. Porque también tenemos a Krishna y tenemos a varios profetas, a varios seres que vienen de allá arriba, que nos enseñan muchas cosas muy positivas. Entonces es muy interesante empezar a modificar este tipo de patrón para que ya no caigas en ese efecto, que es un efecto holográfico, pero no viene de allá arriba, viene de otro lado. ¿Por qué? Porque, como tú sabes, vivimos en una especie de simulación, una especie de Matrix, le podríamos decir, para que sigamos con ciertos procesos y que la realidad se manifieste de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando tú empiezas a desmenuzar todo este tipo de cosas, empiezas a abrirte a nuevas perspectivas, y esto es muy interesante que lo hagas. Muy bien, ya te arrepentiste de todos tus pecados. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Tatita? Seguir agradeciendo, da gracias a Dios por todo lo que tienes, por todo el amor que te da, seguir confiando en Dios, que es muy importante que tú confíes en Dios, y sigue así todos los días hay que estar confiando en Dios, sellándonos con el poder de la sangre de Jesús, arrepintiéndonos. Constantemente hay que hacerlo para cambiar los procesos mentales que tú ya tienes ahí,
y empezar a abrir los ojos a una nueva perspectiva, a una realidad, observar todo más con objetividad, y eso es muy importante que tú lo hagas. Así empiezas a ascender, empiezas a trascender de una manera más espiritual. Porque como tú sabes, a Tatita le gustan todas las religiones. Y también hay otro tipo de religiones que te ayudan a conectarte más con tu interior. Por ejemplo, tenemos la religión del Santo Daime. En el Santo Daime tomas ayahuasca. Lo que hace la ayahuasca en ese proceso es con autoconocerte, entrar todavía a un nivel más profundo de autoconocimiento, de elevación, y puedes observar los colores en los que se mueve la realidad física. Y eso es muy interesante. Cada religión tiene sus propios misterios, ya lo he dicho, toma de cada religión lo mejor que te guste, lo mejor que hay, y aplícalo en tu vida para ser mejor ser humano. Pues muchas gracias, mijitos, por estar aquí. Que tengan buen día, buena tarde, buena noche. A la hora que veas este video, recuerda darle like y suscribirte al canal. Amén. Y cuando tú vas estudiando las Sagradas Escrituras, te vas dando cuenta de cuál es la manera de honrar a Dios, de buscarlo, de encontrarlo para que estés mejor. Porque todos estos procesos te ayudan a estar mejor contigo misma, contigo mismo, y vas dándote cuenta de más y más cosas. Y de esta manera sales de esa matrix, de esa simulación, para empezar a vivir tu vida. Pues lo que tenía que decirte, Tatita, el día de hoy, que esté muy bien y que tengas buen día. Amén.